porque tu palabra dice, Señor, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Hoy establecemos esa palabra en nuestras vidas, Señor, y creemos, Señor Padre, Señor, que a través de esta escuela, Señor, esta escuela de fundamentos ministeriales, Señor Padre, tú nos vas a dar esas riquezas, Padre, que nos tiene ahí guardados, Señor, según el ministerio, Señor, que tú has repartido, Padre de la gloria, Señor. Padre, tú darás esas revelaciones, Señor. Tú nos llevarás, Señor, al propósito eterno, el cual hemos sido llamados según palabra, Señor. Padre, Señor, hoy declaro, Señor, que, que tú darás el conocimiento, la sabiduría, Señor, Padre, para poder entender, Señor, tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, estos ministerios, bendecimos a los pastores, Señor. Señor, y declaramos, Señor, y pedimos, Señor, y nos unimos, Señor, atamos, Señor, nuestra alma, la sujetamos, Señor, a nuestro cuerpo a nuestro espíritu, y nuestro espíritu a tu espíritu, para poder, Señor, discernir, Señor, lo que tú nos quieres dar, esas riquezas, Señor, esas perlas preciosas que tú tienes guardadas para tus hijos, mi Rey amado, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por esta escuela, Padre, Señor, porque es el tiempo, amado Rey de la Gloria, Señor, porque nació del corazón tuyo y revelada a los pastores para que fueran dadas a tus hijos, mi Rey amado, Señor. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Decimos amén a esa poderosa declaración. Y Dios ha sido bueno y mirando todo este proceso que el Señor nos ha llevado, todo este proceso por el cual hemos venido transitando, solamente quedan palabras de gratitud con el Señor y poder crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, y cada paso que damos vemos la gracia y la misericordia de Dios allí obrando. Vemos allí el favor de Dios en cada aspecto. Y el tema de esta escuela, quiero iniciar compartiendo algunos principios que encontramos en la palabra y que rigen la dinámica del mundo espiritual. Ahora, estos fundamentos se aplican a todo ministerio, a un apóstol, a un salmista, a un hermano que preside, al que tiene el don de ayuda, en fin, a toda persona llamada por el Señor para servir. Nadie que desee servir a Dios y haya sido llamado puede estar exento de estos principios. Y es importante conocerlos de memoria, es importante que comprenderlos profundamente y recibirlos allí en el Espíritu. Ahora, esto no es un asunto meramente de razonamiento. Esto es un tema de revelación. Ahora, es una escuela y van a haber actividades. Ahora terminada la reunión, yo le voy a enviar la guía de actividades para que puedan trabajar, puedan realizarlas, cada actividad, cada ejercicio que están allí presentes. Y
Y se necesita que las personas adquieran un compromiso, de, de cada actividad, de cada lección. Y en medio de todas estas situaciones poder avanzar. Y quiero empezar hablando acerca del principio de la comisión. Es el primer principio. Nada se puede hacer sin estas leyes y principios. Porque hoy día vemos tantas cosas en lo que muchas personas llaman ministerio. Y es que sencillamente el problema es que la tradición ha reemplazado a la revelación. Todo lo que es hoy día la administración de la iglesia es un tema de tradición, como por ejemplo, así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo. Yo estoy haciendo lo que he aprendido y ellos me han enseñado lo que aprendieron a su vez. Entonces, en este sistema de tradición cuenta muy poco la revelación. Ahora, nunca fue la intención de Dios que la tradición reemplazara su revelación. De hecho, Jesús mostró su molestia cuando les dijo, ustedes por su tradición han anulado el mandamiento. Ustedes por su tradición han invalidado el mandamiento. Alguien que me haga el favor lea Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, capítulo 10, versículo 15. Alguien que me haga el favor que lo lea. Amén. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Romanos 10:15. Y como predicaran si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Miren qué tremendo lo que está diciendo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Este es el principio de la comisión. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Nuestra casa ministerial es casa de buenas noticias. Ahora, la lógica de Pablo es impresionantemente sencilla. Ahora, ¿sabe cuál es su lógica? ¿Cuál es la lógica que el apóstol Pablo está aplicando aquí? Para hacer algo, tienes que haber sido enviado. O sea, no se trata de querer, no se trata de buscar, no se trata de anhelar. Para hacer hay que haber sido enviado. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo predicarán? Dice, ¿cómo van a predicar? ¿Cómo se atreven a predicar si no han sido enviados? Ahora, y he tenido la oportunidad de encontrarme con mucho liderazgo, con pastores, y estas personas están tratando de hacer la voluntad de Dios, tratando de entender por qué no puede romper el techo que tiene de limitación, por qué no se le dan las cosas. Ahora, la primera pregunta con la que yo le digo a estas personas normalmente es esta. ¿Te ha llamado el Señor a esto? Y es algo tremendo porque a veces empezamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y, y las personas con las que muchas veces he hablado nunca fueron enviadas. Ellos supusieron que los enviaron. Entonces, hay algo que se llama presunción.
Y la presunción se parece mucho a la fe. A mí me parece, yo creo, yo supongo, yo siento. Todo eso es presunción. Entonces, esta pregunta, cuando yo hablo con un líder que está tratando de romper algunas limitaciones, es bien importante hacerle la pregunta: ¿te envió el Señor a hacer esto? Eso es como cuando tú estás hablando con una persona que te dicen que te están pidiendo ayuda para ministrarle liberación. Y yo me he encontrado con muchos casos y me imagino que ustedes también, o las personas a veces vienen para consejería y tienen un problema en el cual ha sido muy recurrente. Entonces ahí la tiniebla está ahí oprimiendo. Y la primera pregunta que yo le hago a una persona que de pronto viene a consejería o que viene para sanidad interior, para liberación, es preguntarle si esa persona ha nacido de nuevo, si esta persona ha recibido al Señor allí en su corazón. Y incluso esta pregunta para muchas personas puede ser ofensiva. y sí, porque hay personas que se ofenden. ¿Cómo me va a decir usted eso a mí? Y, y puede causar muchos problemas. Incluso puede sonar hasta desubicada. Pero en primer lugar, yo quiero entender con quién estoy hablando ahora. Ahora, imagínense que yo le esté hablando a un pastor o un líder que tiene tantos discípulos, o tiene mucho tanto tiempo, y esta persona está pidiendo ayuda. Y de pronto este pastor me va a decir: ¿cómo así me va a decir que si yo soy pastor, cómo me va a preguntar que si yo he nacido de nuevo? No se supone, no, o sea, que aquí no se trata de suponer. Algo que nosotros hemos aprendido, que aquí no se puede suponer nada. Y en todos estos devocionales que hemos tenido, eh, eh, si no estás en vida, estás en muerte. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de la tiniebla. Si no eres hijo de luz, o sea, ya uno no supone nada. Entonces, ese es el punto. Y ahí ahí empiezan a suceder cosas bien interesantes, porque incluso uno le pregunta a muchas personas: ¿naciste de nuevo? Y las personas dudan. Y empiezan: ¿qué es nacer de nuevo? O sea, digo esto porque hay personas que están ejerciendo un liderazgo y no saben a qué Dios los llamó. Entonces lo que la persona va a decir: no, mire, lo que pasa es que yo me he encontrado con muchos casos de esto. Yo estaba en una iglesia, el pastor lo trasladaron para otro lado, entonces como no había más nadie, entonces me tocó asumir a mí. Entonces la pregunta es: ¿Dios te llamó a eso o solamente estás allí ocupando un espacio? Eso es diferente. Entonces aquí no se trata de suponer, o sea, es lo que yo conozco. Entonces aquí no hay que suponer, o sea, entonces la pregunta que siempre debe surgir es: ¿Dios te llamó a esto? Y la gran mayoría de personas pues se quedan a uno como mirándolo, ¿cierto? y, y ahí empiezan a aparecer las respuestas. Bueno, haber sido llamado, bueno, y ahí empezamos. Y mire, entonces la persona: mire, que fue algo especial. Entonces debemos de entender que siempre cada llamado del Señor es especial. No, mire, lo que pasa es que la iglesia se dividió y yo estaba allí, el pastor se murió, o cambiaron al pastor, no había quien se haga cargo, y sabe, y aquí
Entonces la pregunta es, ¿te llamó el Señor a esto? Ahora, ¿te comisionaron a esto? ¿Oraron por ti? Ahora, el gran problema de no haber sido comisionado es que la persona no entiende sus límites ni sus capacidades. Ahora, la persona que no entiende, digamos, sus capacidades, lo que Dios lo ha llamado, o sea, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque no entiende sus límites, no entiende a qué Dios lo llamó y van a haber muchos problemas. Entonces debemos recordar algo que la palabra predicar viene del griego keros y es predicar y dice, ¿cómo predicarán si no ha sido enviado? Entonces, el predicar es una palabra que quiero explicarle porque es muy importante. Porque como dice la escritura, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y la palabra enviado es apostelo, que viene de apóstol. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Entonces, ¿cómo van a llevar un mensaje? ¿Cómo van a llevar un kerus si no son unos apostelos? Y bueno, y dentro de las actividades, dentro de las actividades que están pendientes, le va a tocar allí investigar un poquito. Entonces, vuelvo y repito, el primer principio es el principio de la comisión. Nada puede hacerse sin estas leyes y principios. ¿Por qué? Porque es que vemos tantas prácticas en lo que llamamos ministerios dentro de la iglesia y el problema es que la tradición ha reemplazado a la revelación. La administración eclesial se ha convertido en un asunto de costumbre. Vuelvo y repito, así lo hemos hecho, así lo seguimos haciendo, pero en este esquema la revelación cuenta muy poco. Jesús dijo algo, ustedes por su tradición han anulado el mandamiento. Mire lo que está diciendo aquí el Señor en ese aspecto. Ustedes por su tradición han invalidado el mandamiento. Entonces, vemos allí en la imagen, en la diapositiva, habla del principio de la comisión. De igual manera, yo se las envié al grupo y ahí ustedes lo pueden revisar. Principio de la comisión, enviado, apostelo, que significa apartado para una misión, capacitado y respaldado, pero también obediencia al que envía. Y se habla ahí de predicar, o sea, el keruso, que significa ser heraldo, proclamar el mensaje recibido. Ahora, algo que debemos entender es que el mensaje es mayor que el mensajero. El mensaje siempre es mayor que el mensajero. Entonces es importante que, bueno, ahí en las diapositivas, allí van a estar allí cada uno de estos mensajes. Entonces, repito nuevamente Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán, o sea, cómo llevarán un mensaje, cómo van a ser heraldos si no fueren apostelos, si no fueron enviados? Entonces, para hacer algo hay que haber sido enviado. Que voy a ir a abrir un grupo allá en X barrio. Dios te mandó a eso. Oraron por ti, tus pastores, te comisionaron. Entonces es muy importante tener en cuenta eso.
En la antigüedad, el heraldo no hablaba por sí mismo, sino que transmitía fielmente el mensaje del rey. Entonces, la palabra griega usada para predicar es keruso, que significa proclamar como un heraldo. Keruso, proclamar como un heraldo. Entonces, en tiempos antiguos, los reyes utilizaban su heraldo. Enviaban allí, tenían su mensajero, y cuando este heraldo hablaba, el mensaje que él llevaba era más importante que él. En pocas palabras, lo que hacía importante al heraldo era el mensaje que él portaba. Y si alguien no hacía caso al mensaje, tenía toda la autoridad del rey para meter preso a esa persona o para lapidarla. Así era en ese contexto. Entonces, así también el heraldo, ahora en estos momentos, el ministro no inventa el mensaje. ¿Qué tiene que hacer? Recibe el mensaje y lo proclama. Imagínense ustedes un heraldo inventando cosas. No, o sea, ¿qué hacía el heraldo? Transmitía el mensaje del rey y lo hacía de una manera fidedigna, una manera fiel. Entonces, la palabra para enviado es apostelo, de donde se deriva la palabra apóstol. Ahora, no se trata simplemente de ir, sino de haber sido apartado y capacitado para una misión específica. El enviado no actúa por iniciativa propia. No es que yo tengo el sentir, es que mire que, sino tiene que haber una obediencia. Escuchen con atención, obediencia a quien lo comisiona. Vuelvo y repito, el mensaje siempre es más importante que el mensajero. Quien toca al mensajero, toca al que lo envió. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de comisión, de personas que fueron comisionadas. Allí en la otra diapositiva podemos verlos. Gracias, Pastor Robertson. Entonces, el primer ejemplo que vemos es el de Moisés. Entonces, Moisés, miremos estos ejemplos y ustedes van a tener unas actividades con cada uno de estos ejemplos. Y va a ser algo muy lindo, va a ser algo muy bonito. Entonces, Moisés fue llamado allí en la zarza ardiente. ¿Qué señales tuvo? El bastón que se convirtió en serpiente, la mano leprosa que le metió ahí en su corazón, y también tenía un mensaje claro para el pueblo de Israel. Digamos, esas eran las características así rápidamente de cada uno de estas personas que habían sido llamadas. El segundo ejemplo bíblico, David. David fue ungido por Samuel, por el profeta Samuel. David fue apartado con aceite. Cuando hablo de apartado, hablo de santificado. O sea, fue ungido con aceite. Y la señal era que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Entonces, vemos estas señales, vemos estos mensajes claros que cada persona que ha sido llamado tiene allí su mensaje. Un ejemplo del Nuevo Testamento, y ustedes van a encontrar muchos más ejemplos. Timoteo fue apartado por imposición de manos. Incluso Timoteo venía de una generación. Su abuela servía al Señor. También tiene un ministerio confirmado por el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo estaba en autoridad sobre él. El apóstol Pablo estaba allí en autoridad sobre él y impuso sus manos. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo recuerda cómo fue apartado mediante la imposición de manos. En todos los casos, el patrón es el mismo. Escuchen con atención. Dios busca, llama, comisiona y capacita. Lo voy a repetir. Dios busca, llama,
comisiona y capacita. Entonces, el ministerio no es fruto de la tradición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo y repito, el ministerio no es fruto de la tradición. Allí en la próxima imagen vamos a ver ahí el fruto del ministerio. El ministerio, vuelvo y repito, no es fruto de la tradición ni de la improvisación. No basta con tener buenas intenciones o habilidades humanas. El verdadero ministerio nace de la obediencia a la comisión divina. Personas que han sido comisionadas, pero la persona que ha sido comisionada necesita ser obediente. No es cuando quiera, no es cuando pueda. Es, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si Dios te está llamando, Dios te capacita, Dios te da todo lo que necesitas. Vuelvo y repito, miren el patrón. Dios busca, Dios llama, Dios comisiona y Dios capacita. Muchos pastores y líderes enfrentan limitaciones. ¿Por qué? Porque nunca fueron enviados por Dios, sino que actuaron por presunción. Ahora, la presunción se parece a la fe, pero no lo es. El llamado auténtico se reconoce porque viene acompañado de dirección clara, lugar específico y respaldo divino. Entonces, el fruto del ministerio, como está ahí en la imagen, depende de 3 factores que son inseparables. Primero, el qué. El qué tiene que ver el mensaje que recibiste. Es la palabra recibida de Dios. Después viene dónde. El primer factor es el qué. El segundo factor es dónde. O sea, ¿dónde se hace? ¿En qué lugar fuiste asignado? Y el tercer factor, ¿cómo se hace? El cómo. Entonces, los 3 factores son qué, dónde y cómo. ¿Cuál es el qué? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer con el mensaje recibido? ¿Dónde se hace? ¿Cuál es el lugar que ha sido asignado? El cómo. ¿Cómo se hace? O sea, es la forma indicada por Dios, es el diseño que Dios ha dado para realizar ese comisionamiento, ese llamado. Cuando estos 3 elementos están alineados, el ministerio produce fruto abundante. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar. Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo. ¿Quieran preguntar algo? Todo está muy claro, pastor. Pastor, Pastor bueno, buenas noches para todos. Como lo habíamos dicho antes de cuando el pastor anunció lo de la escuela, que pues esta escuela iba a ser muy maravillosa, productiva, nos iba a llenar las expectativas, y con este tema pues vemos la importancia que tiene el conocer el fundamento de la comisión.
lo que es la importancia de ser primero escogido por Dios, ser enviado, porque vemos muchos casos, muchas divisiones por causa de esto, porque desconocen, se vuelven autoritarios en tomar las decisiones de ese yo, y vemos como el Señor pues en esta escuela pues nos muestra cómo es el diseño genuino del reino, no el diseño del hombre, sino el diseño genuino de Dios. Entonces, todo es basado en esos diseños, en esas llaves del reino, y muy, muy entendible todo, pastor. Incluso en nuestra congregación, cuando entendimos este principio, y parece algo como que te toca hacer el aseo. Ya oraron por ti para que hicieras el aseo, que va a recoger las ofrendas. Y entonces la gente a veces se sorprende por eso, ¿no? Porque tienes que ser comisionado. Tiene que una persona haber orado por ti. Porque, o sea, y parecen, digamos, cosas muy sencillas. Y dice, pero es que se complica en la vida. No, no es de complicarse. Es un tema de orden, es un tema de diseño. Es un tema de orden, o sea, ya oraron por ti. E incluso cuando las personas llegan a nuestra congregación, nosotros lo primero que le decimos es, Dios te envió. Y las personas se sorprenden con eso. ¿Cómo así que Dios me envió? Aquí no reciben a todas las personas. No. No. O sea, nosotros recibimos a las personas que han sido enviadas. Porque si no has sido enviada, vas a tener dificultades con el tema de la visión, con el tema de someterte a la autoridad. Entonces se van a presentar esos inconvenientes. Por eso es importante que la persona tenga claridad que Dios la haya enviado. ¿Por qué? Porque personas salen de otras congregaciones, salen de otros lugares, hablando mal del pastor, hablando mal de las autoridades. Entonces, eso es lo que trae contaminación. Entonces, hay que ser muy claro con este tema. Entonces, Pastor, ya Ana para ir tiene la mano alzada. Ay, sí, qué pena, no la vi. No, realmente no la vi aquí en la pantalla, no me aparece. Tranquilo, pastor. No, simplemente quería aportar algo que escuchándolo, eso mismo que usted acaba de decir, uno a veces, el que primero debe, digamos, escolarizarse o aprender estas pautas, porque cuando a uno le hablan de escuela, uno corre como que a querer evangelizar a todo el mundo y así como usted dice, y bueno, voy a hacer esto y voy a reunir allá, y ya uno tiene hasta los estudiantes, pero uno realmente todavía no dimensiona esa importancia de la dirección y que seamos direccionados y comisionados realmente, porque ahí es donde, cuando usted decía la presunción que se tiende a confundir con el ego, y yo creo o yo pienso que es de esta forma, y ahí es donde hay errores garrafales en llevar el mensaje. Era eso, pastor. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Carmen, no sé si quieres sumar algo, quieres decir algo. Buenas noches. No, por ahora no, pastor. Gracias. Ok. Entonces, podemos concluir que el principio de la comisión nos recuerda que nadie debe estar en el ministerio por voluntad propia, sino por obediencia al llamado de Dios. El enviado proclama un mensaje que no es suyo.
en el lugar y de la manera que Dios determina. El ministerio auténtico no se sostiene con esfuerzo humano, sino con la autoridad del que envía. Por eso, la pregunta clave para todo ministro, para toda persona que quiere servir es, ¿me llamó y me envió el Señor a esto? Esa debe ser la pregunta que toda persona debe entender, debe revisar. Ahora pasemos a algo muy, muy importante. Y yo se la voy a enviar. Es la guía didáctica. Y es un poquito más larga que el mensaje. Esto apenas es una breve introducción. El próximo miércoles vamos a repasar y vamos a ir profundizando poco a poco, porque la intención o el objetivo aquí no es llenarlos de conocimiento. El objetivo aquí es fortalecer la comprensión y aplicación del principio de la comisión ministerial, según el texto que leímos allí en Romanos 10:15. Entonces vamos a hacer actividades reflexivas, prácticas y creativas que integren revelación bíblica, que haya discernimiento vocacional, que podamos discernir a qué Dios me llamó, y acción comunitaria, que podamos interactuar en comunidad. Entonces, la estructura de la guía, o sea, vamos a mirar ahí varios aspectos. El principio de la comisión. Entonces, van a haber algunas actividades clave: diálogo, lectura comentada, Biblia, mapas conceptuales. Para eso van a tener una semana. Recuerden, es una escuela. Muchos dicen, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Dios va a hablar mucho y va a traer mucha revelación. El otro tema es predicar y ser enviado. Entonces vamos a estudiar las palabras claves, vamos a hacer organigramas, van a hacer uso de diccionarios bíblicos, hacer gráficas. También va a haber el tema de la confrontación, la tradición versus la revelación. Entonces va a haber foro, análisis comparativo, tablas, testimonios, ejemplos bíblicos. De los ejemplos bíblicos que vamos a hacer, van a tener que hacer dramatización. Como por ejemplo, le pongo un ejemplo, en el caso del pastor Robertson, que tiene allí su equipo de trabajo. Entonces, el equipo de trabajo del pastor tiene que hacer una dramatización. No sé si lo hacen con los niños, no sé si lo hacen con las personas, como el Señor los guíe. Pero esto va a estar muy bueno, muy bueno. Entonces va a haber una dramatización, estudio de casos. Entonces, surge una pregunta, en el caso, en ejemplo de Anita, dice, pastor, pero mire que yo estoy sola acá en Bosconia y que aquí, que allá. Entonces, nuestra querida hermana Ana y otros hermanos van a ver un video en YouTube, preferiblemente de niños, que habla algunos de estos ejemplos bíblicos. Como por ejemplo el llamado de Moisés, el Moisés y la zarza ardiente. Hay muchos videos para niños. Entonces van a ver esta dramatización, van a escribir algunos aspectos importantes, algo que te llama la atención, algo que Dios te está ministrando, te está hablando. De igual manera, lo que lo van a dramatizar también lo mismo. Así también lo puede hacer también Yami con los niños allá en Venezuela. Con los niños hace un drama de Moisés, de David, de Timoteo. El que el Señor les guíe, hace la dramatización con los niños, les explica, pero allí el que va a estar aprendiendo son ustedes. Los niños van a hacer la dramatización o ustedes la van a hacer para ellos, pero ahí ustedes tienen que sacar algunas preguntas importantes que aquí en la guía didáctica van a estar allí resueltas. En la aplicación ministerial va a haber un taller vocacional, una mentoría,
un cuaderno de trabajo, guías de preguntas, todo eso tienen que ir haciendo. Hay un punto que es el punto 6, que es la acción comunitaria. Entonces, tiene que haber una campaña de proclamación. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a pedirle al Señor que te dé un mensaje y lo vas a salir a compartir, ya sea a un grupo de personas, a la familia, pero tiene que orar primero. Señor, ¿a quién voy a ir? Estableciendo estos principios. ¿A quién voy a ir? ¿Cuál es el mensaje que voy a llevar? Y no mires el mensaje por YouTube. No, o sea, Dios te va a dar el mensaje. Dios te va a dar el mensaje. Y vas a hacer allí un material evangelístico, lo vas a anotar. Y todo eso lo vas a hacer a mano, en computador, no sé. Y me lo vas a enviar más tardar el próximo martes para yo poder calificar y evaluar y mirar cómo va ese proceso. Hacer también una línea de tiempo. Yo inicié el 26 de noviembre, no tenía ni idea de mi llamado, pero gracias a estas actividades Dios empezó a hablar y me dijo esto y esto y esto. Entonces, en el primer punto del diálogo de las fichas de actividades, hay un diálogo. ¿Quién envía y quién actúa? ¿Cuál es el objetivo? Identificar la diferencia entre llamado y presunción. Eso ustedes tienen que responderlo. Entonces, materiales. Va a haber un círculo de diálogo. No sé si te reúnes con personas, con tu equipo de trabajo, con familiares, con amigos. Se ponen de acuerdo con el cónyuge. Ahí el Señor va guiando. Van a haber preguntas y todo eso. Entonces, aquí en la guía se estipuló 45 minutos, pero puede ser menos, puede ser más. O sea, eso es como por tener allí un tiempo estipulado. Ahora, van a haber unas preguntas movilizadoras. Primera pregunta, ¿qué significa ser enviado por Dios? Pero no la responda por responderla. O sea, tómate tu tiempo, analiza, ora. Señor, ¿qué significa ser enviado por ti? Yo no he sido enviado. ¿Cómo se distingue, la otra pregunta, cómo se distingue la fe de la presunción? Ahora, el segundo punto, estudio de palabras claves. Hay dos palabras claves, queruso y apostelo. ¿Cuál es el objetivo? Comprender el significado profundo de predicar y ser enviado. Entonces ahí yo puse materiales, diccionario bíblico, algunas cosas, ya ustedes pueden utilizar allí la inteligencia artificial, pero recuerden siempre, la inteligencia artificial es muy beneficiosa cuando usted le da un contexto, cuando activas unas preguntas clave para que ella te responda, no dejes que ella te guíe, tú eres el que debe guiar a la inteligencia artificial para que ella te responda lo que tú estás necesitando en ese momento. Le pongo un ejemplo. Entonces, entran a ChatGPT y le dicen, necesito que actúes o le asignas un rol ahí a la inteligencia artificial. Necesito que me hagas una diferencia entre lo que es la fe y lo que es la presunción de fe. O qué significa la palabra queruso y apostelo. Necesito que profundices, que me des contexto histórico, que me des detalle, raíz etimológica, cosas así. O sea, ya tú le estás dando un contexto a la inteligencia artificial. Pues si tú una vez le sueltas que es queruso y que es apostelo, pues puede salir con otras cosas. Entonces, tienes que darle allí un objetivo y una guía a la inteligencia artificial. Entonces, ahí va a haber un ejercicio, investigar usos de la palabra queruso en el Nuevo Testamento. Y van a hacer una gráfica, representar gráficamente, van a hacer un mapita conceptual, como a ustedes se les facilite ahí en una hoja de blog, en un cuaderno, en la pared de su casa, no sé. Allí se le toman la foto y me la envían.
representar gráficamente el concepto de apostelo. En una gráfica, hacen un muñequito, hacen un barco. Ahí Dios le va a dar mucha creatividad. Y va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. Ahora, el punto 3, taller de discernimiento vocacional. Yo les voy a enviar todas estas preguntas, así que no se preocupen, yo les envío la guía. Solamente que les estoy aquí compartiendo para que ya puedan tener una idea ya para las próximas actividades, que no vamos a tocar mucho, sino algunos conceptos importantes y después sí la actividad como tal. Y eso se evalúa. Sin lugar a dudas hay que evaluar, porque lo que no se evalúa no funciona. Y si usted realmente quiere avanzar, quiere prosperar en el llamado, pues tiene que estar bajo autoridad para que alguien lo evalúe. Entonces, ¿cuál es el objetivo del discernimiento vocacional? Es ayudar a las personas que están participando de esta escuela a identificar el llamado. Entonces, ustedes van a tener un cuaderno de trabajo, una guía de preguntas y preguntas claves. La primera pregunta clave es, ¿qué señales has recibido de parte de Dios? Y eso es muy importante que la respondas. La otra pregunta, ¿dónde y cómo? ¿Dónde y cómo estás llamado a servir? El cuarto punto, van a hacer la dramatización bíblica, un ejemplo de Moisés y la zarza ardiente, pero por ejemplo de coger la de David, la de Timoteo o de otras personas que han sido llamadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este punto? Vivenciar el proceso de llamado y comisión. O sea, en el trabajo, un ejemplo que yo ponía de Anita. Anita se vio el video de Moisés y la zarza ardiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Vivenciar el proceso de llamado. Ah, Moisés fue llamado. Uy, en el video que yo me vi, ¿a partir de qué momento fue llamado Moisés? Cuando lo escogió, que lo tiraron al río. Cuando la hija de Faraón lo sacó. ¿En qué momento fue llamado? Entonces, miren que es muy bonito. De igual manera, los que van a hacer la dramatización. Y eso va a ser muy importante. O sea, no es ver un video o no es hacer un drama o una obra teatral por hacerla, sino que cumpla los objetivos. Entonces va a haber un guión, un espacio escénico, todo eso allí, pues, y de eso tiene que sacar una reflexión. Entonces, los que hicieron el drama, ¿qué elementos de la escena reflejan tu experiencia ministerial? Un ejemplo, el pastor Robertson hizo el caso de David, un ejemplo. Entonces, en toda esa obra de teatro, en todo ese drama, ¿cuál de todos esos me reflejo yo allí en mi llamado? O en el caso de Anita, que mencionaba ahorita, cuando vi este video, donde se refleja ahí mi llamado ministerial, mi experiencia ministerial. El quinto punto, mapa espiritual personal. ¿Cuál es el objetivo? Visualizar el recorrido ministerial de cada participante. Que van a hacer ahí como una línea de tiempo. Yo comencé aquí, cuando el Señor me llamó, yo era un niño, pero desobedecí, y después pasaron cosas, y pasaron años, y pasaron pruebas, y vicisitudes, y circunstancias adversas, y ahí empiezas a llorar, ahí a recordar todo ese recorrido, y va a ser algo bonito. Entonces, lo pueden hacer en una cartulina, en un mapa conceptual o en una línea de tiempo, utilizar marcadores, línea de tiempo, todo eso es lo que el Señor les dé la creatividad para hacerlo. Entonces, tienes que marcar momentos importantes, tu llamado, las crisis que has tenido, los frutos, y si tienes la oportunidad, comparte este testimonio en grupos pequeños y Dios te va a dar esa oportunidad. Va a ser algo muy bonito, y de igual manera también vamos a el próximo miércoles vamos a compartir estos testimonios, todo esto allí en el próximo, porque vuelvo y repito, aquí no se trata de llenarlos, porque ya todas estas cosas ustedes las conocen, la mayoría. Entonces es más activar esa parte, es más evidenciar esto.
El sexto y último punto es la campaña de proclamación comunitaria. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar el principio del heraldo en contextos reales. Recuerden que el heraldo es el mensajero del rey, pero ya te vas a ir a un contexto real. Entonces vas a hacer mensajes breves, vas a hacer un volante allí en Word, puedes hacer unos volanticos, puedes hacer también un videito corto para redes sociales, si manejas redes sociales, hacer un podcast, qué sé yo. Ahí lo que el Señor te guíe. Entonces la duración es variable y para la planificación y la ejecución de toda esta campaña de proclamación. Y ya la evaluación, ¿qué impacto tuvo el mensaje? El mensaje es en las redes sociales porque tiene que haber una evaluación. Y cómo se percibió la autoridad del enviado. Como por ejemplo, si publicaste un videíto allí en Facebook, la gente lo vio, la gente comentó, si respondieron, porque si no respondieron es porque Dios no te ha llamado ahí a Facebook. Busca otro medio por hacerlo. Llegaste a tu familia, llegaste a un amigo, no importa el número, una persona, 2, 5, 10, 15, 100, 1000, pero la gente percibieron tu autoridad, la autoridad que tiene toda persona que ha sido enviada, y de eso vamos a hablar la próxima reunión. Entonces van a utilizar mapas conceptuales para explicar el principio de la comisión, de ejemplos bíblicos. Y aquí yo les anexé unas tablas comparativas de tradición versus revelación para que puedan guiarse. Algunos organigramas, llamado, comisión, capacitación, fruto, línea de tiempo personal. Y todo esto va a estar allí muy, muy tremendo. Entonces, ahora sí, dudas, preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya entendido de la guía didáctica de la actividad? Yami, ¿alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, pastor. No, pastor. Todo bien. Ana, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no, señor. Gracias, pastor. Marisela, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor. Todo claro, gracias. María Cristina, ¿alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, pastor. No, señor, todo está claro, gracias. Rosita e Idania, ¿alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches. No, pastor, estamos claros. Pastor Robertson, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera sumar? No, pastor, todo muy claro. Es para hacerlo en 7 días, los 6 puntos. O sea, hay buen material y trabajo. Así es. Entonces, la Biblia dice, oh, qué rey que va a la guerra, no se sienta primero, calcula sus gastos. Entonces, es un tema de planificación, de organizarse. Sabemos que hay otras actividades, que hay actividades laborales, familiares, principalmente ahora que viene la semana, el mes navideño, que hay mucho tiempo para compartir en familia y todas estas actividades, pero también es un buen tiempo para capacitarse y hacer la tarea. Entonces, yo le voy a enviar la guía
Y pues Dios es testigo que cada uno de ustedes se compromete a hacer esta actividad, hacerla bien, tomarse su tiempo con el Señor para que pueda allí recibir el fruto que realmente espera. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, pues es bueno saber eso. De igual manera, ahorita pues se les envía nuevamente el material, se les va a enviar todo este video para que recuerden, repasen, y se les va a enviar la guía didáctica, la diapositiva que se usaron, todos los recursos que necesite para que puedan hacer todas las actividades y no tengan allí excusas que no pudieron. Entonces, sin más, entonces los espero el próximo miércoles y creemos en el Señor que vienen tiempos mejores, vienen tiempos en el cual Dios abre su buen tesoro para seguir bendiciéndonos a cada familia aquí representada. Dios va a dar la sabiduría, va a dar las riquezas, todo lo que se necesita. Y pues poder entender ese llamado, o sea, pedirle al Señor que nos ayude a través de esta guía didáctica, pues poder entender ese llamado y poder ubicarnos. Entonces son muchas lecciones que vamos a trabajar. Yo pensaría que saldrían más de 20 lecciones, porque que vamos a trabajar lo que ya después empezamos a explicar ministerio por ministerio, el pastor, el profeta, los oficios. También se van a hacer actividades para que usted pueda identificar si es pastor, si es profeta, si es evangelista, si es apóstol, con algunas ayudas así. En todas las actividades, en todas las lecciones van a haber actividades. Entonces, allí para que tengas eso claro y aparte ese tiempo allí para realizar las tareas, las actividades. Pastor Robertson, por favor, presídenos en oración para ya cerrar este tiempo de escuela, pues, y darle gracias a Dios por la disposición de cada uno de ustedes de aprender y de ser formados y atender al llamado que Dios ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos convocado a esta escuela, a este tiempo. Damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste, nos apartaste y nos estás llamando a ser parte de todo este equipamiento que quieres hacer para este tiempo en el cual hemos sido introducidos. Gracias, Señor, por la equipación que ya empezaste, que en nosotros, en cada uno de los que participamos en esta primera formación de la escuela, en esta introducción, en cada reunión que nos conectemos, hay esa disposición de nuestro espíritu para recibir y así poder comprender todo lo que tú nos quieres dar y a lo que fuimos llamados, para que en nosotros haya un despertar y se despierten esos ministerios que están dormidos y podamos reconocer a qué fuimos llamados y en dónde nos encontramos en este momento. Gracias, Señor, por las bases que vas a empezar a crear en esta escuela. Las que ya están creadas las vas a reforzar. Y estamos dispuestos, Señor, un corazón, un espíritu dispuesto a recibir todo lo que viene de tu hermoso reino. Bendice a cada persona que está aquí reunida y regálanos, darnos esa sabiduría que vamos a necesitar de parte tuya y que podamos alinear nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu preciosa voz y
tener ese corazón dispuesto para hacer todo con amor, Señor. Tú nos vas a dar el tiempo, nos vas a dar las oportunidades para hacer todas las actividades en las cuales nos comprometimos a realizar. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, bendiciones, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con la lección número 2. Y mañana también los espero en el devocional 4 de la mañana. Bendiciones en Cristo. Feliz noche para todos. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga.